el más histórico e importante como tal, el que genera más glamour y conocido por ser muy lento en el circuito. Y vamos a hablar otro que es totalmente lo contrario, que es conocido como el templo de la velocidad. Y hay que decirlo, esta era tan peligroso que el único campeón de Fórmula Uno que se ha muerto en una pista de Fórmula Uno fue en 1970 Jochen Rindt. Yo sé que yo le toco las fibras a usted con eso, pero Fernando Alonso desestimó correr las 500 millas de Indianápolis, es decir, le importa un reverendo pepino la triple corona. La diferencia de velocidades, las altas velocidades no son tan comunes, salvo en la recta. Las curvas son de mediana y baja velocidad. De hecho, tienen la curva más lenta de la Fórmula Uno. Entonces, ¿qué Listo. dije? ¿Todo bien? ¿Qué dice el Tincho? ¿Cómo vamos? Ah, bien, hermano. Es que, parceros, todo bien. ¿Cómo va la vuelta? Pues, Bienvenidos a la Gamer Wrestling Fórmula 1 podcast entre sim racers hablando de las pistas de Fórmula 1. Hoy hacemos el segundo capítulo que sería hablando de la historia y curiosidades de todas las pistas de la Fórmula 1. que hoy vamos a hablar de dos pistas, que una es de su equipo y la otra es de sus favoritas. Y yo inclusive, lo digo de una vez, inclusive después de investigar sobre Mónaco, sigo diciendo, eso hay que quitarlo. Yo ya como lo adelantó el Tincho y lo había adelantado en los anteriores capítulos, vamos a hablar de, podríamos decir, el gran premio más histórico e importante que tiene la Fórmula 1. No el mejor, escuchen bien. El más histórico e importante como tal, el que genera más glamour y conocido por ser muy lento en el circuito. Y vamos a hablar otro que es totalmente lo contrario, que es conocido como el templo de la velocidad, que es conocido como Monza Autosport Circuit. Y cero aburrido. Aunque bueno, aunque tenemos que decir que en Monza hay veces se genera un fenómeno que es el famoso trencito de DRS. Pues estamos hablando de la historia reciente, que se acomodan varios carros y como todos van tan descargados, abren DRS y es imposible adelantar el uno al otro. Ahí ya queda como la habilidad de cada piloto en el punto de frenada. Pero a veces se puede generar por varias vueltas ese necesito de DRS hasta que empiezan a descomprimirse un poquito porque empiezan a adelantar algunos carros. No, y además el aire sucio tampoco es que deje mucho. Uy, que este año, lo gracioso ahí haciendo un paréntesis es que se decía que con esta nueva era del 2022 eso iba a cambiar, que porque los carros iban a poder seguir más de cerca. Y digamos que sí se han podido seguir de cerca, pero es imposible adelantar porque nunca salen con el gap necesario para activar el DRS cerquita y adelantar. Y nosotros inclusive en el Sim Racing lo estamos viviendo ahorita con el nuevo Fórmula Uno. O sea, el aire sucio es una cosa loca. Bueno, perdón, volviendo a las pistas como tal, tenemos también otros dos puntos encontrados y es que en Mónaco siempre van con el carro lo más cargado posible aerodinámicamente. Usted en ese flap trasero del carro Fórmula 1 está casi de pie. Mientras usted lo mira en Monza está prácticamente plano, parece uno de Fórmula 4 que es así completamente plano, el de la Fórmula 1 Academy, que uno no sabe qué fuerza aerodinámica tenga eso porque es prácticamente plano. Y la Eso es fuerza que pueda nulo. tener el DRS en Monza. Por lo delgado que es el flap trasero, pues el plus que te da el DRS tampoco es que sea el más grande. No es determinante, por eso ahí tratan de llegar con motores en muy buen estado porque esa es una pista de muy motor dependiente, la que es Monza, porque pues como ya vienen con poquita resistencia al aire, abren el DRS y es como si siguiera igual. Pues tampoco que siga igual, pero sí depende mucho de la potencia que pueda tener el motor y lo que puedan desplegar para ese momento. Pero bueno, empecemos. Empecemos con Monza, ¿cierto? Que fue construida en 1922, financiado por el Automóvil Club de Milán, y es el tercer circuito permanente más antiguo del mundo, junto con Indianápolis, que todavía existe, y Brooks, ¿cómo es que es?
Brooksland, pero ese sí ya desapareció y es el primer circuito permanente de Europa como tal. Sí, es de 1922 y fue parte de los 7 primeros circuitos que formaron la Fórmula Uno en 1950. Y ahí hay un dato interesante, me pareció muy interesante, y es que tuvo su primer campeón, y recuerde, devolvámonos un poquito, hace 15 días les hablamos de, ¿cómo es este Farina? ¿Cómo es el nombre de él? Sé que es bueno para los nombres. Dino Farina Eh, Dino Farina, que ganó también en la primera carrera que se desarrolló en Fórmula Uno en Silverstone. en Silverstone, pues acá vino y ganó, pero acá tuvo el plus de que al ganar se coronó campeón y es el primer campeón y es el único campeón que se ha coronado en la casa, En su que fue tierra ahí en Monza, natal, en su en su tierra tierra natal como tal. natal. Es como si, pues casi Max Verstappen quedara campeón en Bélgica, porque sabemos que él tiene como esa doble nacionalidad, o que Norris quedara campeón en Silverstone. Sería más o menos como Sí, esa analogía. sí, sí, así tal cual. Eh, ha estado en la Fórmula Uno desde 1950 casi ininterrumpidamente en algunos momentos muy específicos y alternó con Imola como Gran Solo Premio de una Italia, vez, solo una vez. solo una vez se intercambió como Gran Premio de Italia con Imola. De resto ya fueron como, ya usted sabe que he tenido Emilia Romagna, Imola, San Marino, pero ya después el de Italia quedó directamente como en Monza como tal. Inge, ¿y usted qué opina de ese trazado que medía 10 kilómetros? Que siempre, que de hecho el loguito es con el trazado de 10 kilómetros. El Sí, loguito, no como tal la pista que muestran, sino el logo como del autódromo. sí, eso sí era velocidad, porque Ahí le tocó a es que ni Fangio. siquiera en la IndyCar conozco una curva más peraltada que la de Monza. Uy, sí, eso es increíble. Es demasiado peraltado. Pero Entonces, eso está totalmente condenado, o sea, eso ya no se utiliza. no, no lo desmontaron por historia, porque la gente, pues digamos que es una parte del trazado que la gente va precisamente por el tema peraltado. Los pilotos les encanta ir ahí a tomarse fotos para mostrar el peraltado cada año. Mm. Uno siempre ve fotos de los pilotos allá. Y con el Pero carro, y llevan un personalmente, carro, es que era muy extraño. O sea, es como si le dieran dos vueltas a la pista. Les voy a colocar acá eso le iba a cómo decir era, yo. Sí, cómo era el trazado. Pero lo chistoso es que usted mira y no tenía las chicanas, arranquemos, ¿sí? Usted iba derecho a ujú, fondo hasta Ascari. Después en Ascari usted volvía sí. otra vez a fondo y Y ya iba tomaba como el al primer, interior. y usted iba como por una parte interior, ¿sí? Y tomaba el primer peraltado. Sí, Pasaba por la calle de boxes, volvía y cogía otra curva larga a la derecha y cogía el segundo peraltado para volver a salir a fondo a la principal, sí. que es la hoy principal de Monza. A mí personalmente me hubiera gustado correr en Sim Racing, eso para ver qué se sentía esa sensación de velocidad todo el tiempo, o sea, ir a fondo, a fondo, a fondo, a fondo, como que le tuviera eso, pero precisamente ese trazado fue uno de los que más generó accidentes y muertes porque iban endemoniadamente rápido y el estrés sobre las llantas era mucho. Claro, claro, ese era, y la vuelta duraba 10 kilómetros. O sea, estamos hablando de que sería 3 kilómetros más de que también hablábamos ahora 8 días de Bélgica, que considera, ve, solo 5 kilómetros menos que el trazado antiguo de Bélgica y actualmente 3 kilómetros más según el trazado actual. Entonces Entonces, eso hay era que una vuelta decirlo, impresionante. y hay que decirlo, esta era tan peligroso que el único campeón de Fórmula Uno que se ha muerto en una pista de Fórmula Uno fue en 1970, Jochen Rindt, que se mató allá en una de las carreras. El único campeón póstumo que le dice. Sí, dije, ese fue el único campeón póstumo de la Fórmula Uno porque tuvo ese trágico accidente. También mencionar, yo me corrige los nombres, porque usted sabe que yo soy malo pronunciándolos. Wolfgang von Trips, que es muy recordado porque él tuvo un accidente donde mueren también espectadores, como 14 espectadores. Bueno, esta es considerada la casa de Ferrari, pero
Dicen que es una casa, La mm, segunda casa. como- sí, pero exacto, pero es considerada la casa, pero por su cercanía a Maranelo, pero que realmente pues como tal no es la casa. ¿Sí? La Sí, casa de se le ellos es considera la Maranelo, pero segunda ya no corre casa. la, pero ya no corre la Fórmula Uno. Sí, y eso me hace recordar cuando ganó Leclerc el año pasado, que el podio queda casi sobre la pista y eso permite a los aficionados poder ver de primera mano incluso que el piloto les eche champaña encima Uy, pero ese a es los... ese es el año pasado la foto allá fue impresionante. Sí, entonces la verdadera casa de Ferrari es en Imola, en Emilia-Romagna como tal. Pero Monza tiene tanta historia y es el Gran Premio de Italia y Ferrari es italiano y todo eso, que todo el mundo podría jurar y rejurar que la verdadera casa de Ferrari es en Monza, pero es la segunda como tal. No, y de todas maneras, los tifosi son una cosa impresionante. Es el único equipo de la Fórmula Uno que tiene eso, esos aficionados. Ahorita, de pronto, podríamos decir que el que le sigue muy lejos, es McLaren con los Milwaukee, pero pues, no tiene punto de comparación. Eso para mostrar la diferencia que hay entre afición y afición, ¿sí? Sí, O sea, tifosi todo el mundo lo conoce y van a la pista en Italia y eso es lleno de tifosis. Y pues hablan de los Milwaukee, que son los de McLaren, pero son casi innombrables, o sea, nadie los menciona y la mayoría no los conoce, pero el resto ya todos los equipos no tienen, pues hablan de los Mercedes, los mercenarios ahí por despectivamente, porque pues son relativamente muy nuevos en la Fórmula Uno, así hayan competido por ahí en los años 50, pero son muy nuevos comparados con estos, pero de resto los equipos no tienen como tal ese tipo de aficionados. Entonces, lo que usted mencionaba del podio encima de la pista, esa foto es impresionante. O sea, la del año pasado, es que cuánto llevaba mucho tiempo Ferrari sin ganar. Yo creo que desde los tiempos de Raikkonen o Michael Schumacher, ¿no? no, Como tal Leclerc ganar. también, Leclerc ganó el 2019. Ah, le quedó en el 2019. Bueno, Inge, vámonos para los datos. Los Los datos. datos, Tenemos allá una vuelta rápida que de refilón toca a los colombianos porque pues, la actual vuelta rápida la tiene Sir Lewis Hamilton en el 2020 con 1 minuto 18 segundos con 887 milésimas. Pero el dato curioso es que esa vuelta rápida apenas fue bajada en 2018 por Raikkonen, que antes a ella la tenía Juan Pablo Montoya por 14 años. exactamente. Entonces, Montoya en el 2004 colocó una vuelta de 1.19.5 como tal. Duró 14 años hasta que Raikkonen en un Ferrari lo bajó a 1.19.1 y llega lo que usted siempre ha dicho, Sir Lewis Hamilton, Con el con terror el terror negro. negro que volvía a las curvas rectas de 1.18.8. Y es un récord pues, que sigue en la actualidad y que es otro que va a durar muchos años. ¿No? Y de hecho la de Juan Pablo Montoya la muestra, la Fórmula Uno cada año lo postea y muestra porque es una vuelta demasiado prolija, demasiado bonita. Y lo de Hamilton, pues ese carro se habla de que es el más rápido de la historia de la Fórmula Uno. Habrá que esperar. De hecho, ni siquiera el RB19, que es el más dominante de la historia reciente, fue capaz de bajar esos tiempos. Entonces, eh, Veremos este año que esperar los ver. carros están muy rápidos, con mucho downforce, entonces Sí. pueden que terminen pasando muy fácil por la chicane y puedan mejorar el tiempo. Veremos. Inge, cuénteme quién es el más ganador de de la Fórmula Uno ahí y qué equipo también es el más ganador. Tenemos que los más ganadores son dos, empatados a 5 victorias, Michael Schumacher y Sir Lewis Hamilton, y la escudería, que es Ferrari, con 21 victorias en el Gran Premio de Italia. ¿Y sabía usted que ahí ya se produjo el triunfo más ajustado de la Fórmula Uno? Sí sabía, pero detállelo usted, por favor, Tincho. Gana Peter Genti. Imagínese, Peter Genti ganó por 0,01 segundos. Estamos hablando de una centésima. ¿Sí? Correcto, Es dividir un segundo en cuánto, en 100. en 100. O sea, eso es.
O sea, no somos capaces ni siquiera de mencionarlo, ni cogerlo. Es casi imposible Cronometrarlo. cogerlo en un cronómetro, casi imposible. No, yo creo que es imposible coger una centésima en un cronómetro, creo que es imposible. Pues uno, pues, uno. Sí. Y le gana a Ronnie Peterson. O sea, eso debe ser un... O sea, yo creo que nosotros en la clasificación ahorita últimamente, la Fórmula Uno pone pues como las imágenes de dónde quedan y generalmente son dos décimas y los carros quedan por ahí hasta distancia. Este es el de adelante y este es el Sí. otro. Es una centésima, eso debe ser Sí, un muy milímetro de ajustado. llanero, ¿no? El tema es en esa época cómo lo medían, o sea, muy charro. Bueno, hay otra curiosidad ahí muy interesante, dije, la de uno que no era querido en ese tiempo y se retiró como un señor vaquero. Cuéntela, Tincho, no la tengo Sebastián, presente. Sebastián, Sebastián Vettel. Ah, Ahí el Monza, con Toro Rosso, se convirtió como el piloto más joven en lograr la pole position y la victoria. Después abatida por Max Verstappen. ¿cómo es? Por Max Verstappen en el 2016. Pero Pero ese fue el eso primer. montan, eso sería la primera de muchas, casi de una dinastía, te podría decir, Mm, con Sebastián Vettel. mm. Entonces, Y bueno, concluyendo, no sé si se nos Tincho, escapa, no sé si se nos escapa alguno de Monza. le faltó en el tema de la victoria más ajustada en esa misma carrera, también fue el top 5 más ajustado, con una diferencia entre el primero y el quinto solamente 6 décimas. O sea, venían Uh, todos ahí Venían ahí pegados. pegaditos todos. En conclusión, Monza es uno de esos históricos que nunca debería desaparecer de la Fórmula Uno. El templo, el demonio de la velocidad, en el que es una pista fácil, o sea, de trazado fácil para los pilotos, pero es tanta la velocidad que la velocidad es la que la complica, ni siquiera la pista. Pero yo difiero un poquito en fácil. Es fácil comparado con otros, pero cuando son tan fáciles, por ende, se vuelven difíciles. ¿A qué voy? A que como es un trazado fácil, hay que sacar el tiempo no en la recta, porque si en la recta va todo el mundo rápido, sino que las chicas se vuelven determinantes para el tiempo final de esa carrera. Entonces, es tan fácil que se vuelven pequeños detalles tan importantes que la convierten en difícil. Entonces, por ejemplo, la primera chicana, usted sabe que uno ahí entra mal y perdió un segundo. Estoy de acuerdo con usted, pero también se lo va a decir por esto. ¿Dónde es la pista donde más fácil puede sacar punto un novato? Monza. Si no a Debris. Pues ahí sacó pues, los dos últimos Debris y Colapinto. Los dos últimos novatos les fue bien ahí, que fue Colapinto, quedó cerquita, que creo que quedó que 11, creo. Sí. Y De Vries, que sacó puntos con el carro de Albon y eso le dio un contrato para el otro año en Fórmula Uno y después no fue De capaz. 5 Pecado. pistas, de 5 carreras. Sí. Bueno, del demonio de la velocidad nos vamos al demonio de las calles, ¿sí? Nos vamos para Mónaco. Mónaco como tal es el gran premio, se le llama la joya de la corona a la Fórmula Uno por distintas razones. Primero, la gran mayoría de los pilotos vive allá, ¿sí? Segundo, el glamour y la ostentosidad que se vive en Mónaco no se vive en ninguna otra pista. Que la gente llegue en yates a ver la Fórmula Uno es otra cosa. Y que la gente tenga directa vista desde su balcón a la pista de la Fórmula Uno es otra. Y el dato más importante de por qué es la joya con la Fórmula Uno es parte de la triple corona del automovilismo mundial junto con las 500 millas de Indianápolis y las 24 horas de Le Mans. Triple corona que ya no le importa a nadie, pero la seguimos mencionando. Datos son A datos. ver, yo sé que yo le toco las fibras a usted con eso, pero Fernando Alonso desestimó correr las 500 millas de Indianápolis, es decir, le importa un reverendo pepino la triple corona. No, mentiras. Pero dejando de lado eso, eh, es demasiado prestigiosa y también se le dice la joya de la corona por el glamour. Ahí se le escapaba porque de todas maneras estamos hablando de lo deportivo, pero lo que engloba Mónaco, y eso es imposible desconocerlo,
es todo lo que hay alrededor. De hecho, dicen, eso es un secreto a voces, que ahí se gestan los grandes negocios del mundo, ni siquiera solo de la Fórmula Uno. Sí, de la Fórmula Uno para la próxima temporada, pero también del mundo, porque se reúne demasiado magnate, demasiada gente con poder económico, empresario, y durante ese fin de semana creo que se desarrollan un montón de negocios. de tratos y de negocios. No, y Dicen sobre que todo la que Fórmula es Uno como ir a mueve jugar mucho. golf. Es como ir a jugar golf, que Sí. la gente se va es que a hacer negocios. Entonces, no, vámonos nos vemos en el Gran Premio de Mónaco y ya cerramos. Eh, y de hecho, eso es lo que dicen. Si usted quiere disfrutarla, el Gran Premio de Mónaco, pues que se lo vea en la casa, como la mayoría de las carreras, eso lo hemos dejado muy claro acá, que se disfruta más por televisión. Lo que uno va a un Gran Premio es a vivir la experiencia, pero dicen que la experiencia de Mónaco es otro nivel precisamente por eso, por el glamour, por como tal la ciudad muy bonita, todo es la comida, todo es demasiado lujoso, demasiado bonito y como que se respira esa cultura, esa historia, porque es demasiado histórica. Y de hecho nosotros podemos decir que tenemos un colombiano que ganó esa, tenemos, y los latinos, de pronto nos faltó indagar un poquito en eso, pero los latinos han ganado bastante, pues tenemos a Ayrton Senna, Checo Pérez también ganó, y Juan Pablo Montoya ganó. Y Y el más hagámosle la cercano, cuñita, exacto, y bien hagámosle la pueda. cuñita a Sebastián Montoya, que ya en su primera vez corriendo en Mónaco ya logró un tercer lugar. Y eso que por ciertas circunstancias, pues, pero iba a quedar segundo. Mm, Es, entonces, es bastante interesante. También hizo es- parte de las primeras 7 de 1950. sí. O sea que es muy vieja. Sí, es otro de los circuitos que prácticamente ha estado en todos los mundiales de Fórmula Uno como tal, año tras año. Y lo más curioso es que en Monza, que han hecho tanto cambio de trazado por temas de seguridad, en Mónaco no ha habido necesidad de hacer cambios de trazado por temas de seguridad, a pesar de la cercanía de los muros, porque es que un error en cualquier pista tiene escapatoria, generalmente. Así sea un circuito urbano, tiene muchas Sí. escapatorias. Mónaco no tiene posibilidades de escapatorias prácticamente. Entonces, un error en Mónaco es de dejar quedarte sin carro, si no pregúntale a Leclerc. Exacto. O sea, digamos que accidentes de fatalidad es muy poco probable, pero cualquier error te deja por fuera. Y es una pista que desde 1950 lo que ha cambiado es absolutamente lo mínimo. Mm, acá, a diferencia de Monza, usted lo mencionaba cuando estábamos hablando de Monza, acá no van descargados, sino que van lo más cargado posible. De hecho, si nos miramos a los simuladores de Fórmula Uno, no sé si así lo manejan en la vida real, pero nosotros le ponemos 50 puntos de carga aerodinámica adelante y atrás. Es una pista que es bacheada y hace mucho más, es más necesario. Igual así vayan muy cargados en los alerones, hace más importancia la carga aerodinámica, pero de mecánica que la aerodinámica, porque la diferencia de velocidades, las altas velocidades no son tan comunes, salvo en la recta. Las curvas son de mediana y baja velocidad. De hecho, tienen la curva más lenta de la Fórmula Uno. Sí, de que es el hairpin, que no Es supera la los 50 horquilla de, ¿cómo es que se llama? no sé, pero es el hairpin, No supera los la 50 horquilla, kilómetros no supera los 50. la Y otra horquilla. curiosidad Y es en ahí la es que es única, la esa es la única. única, y es en la única curva también que se ve que los pilotos cruzan más de 360 inclusive llegan a los 360 de cruzar los brazos en el volante. 180, pero el problema, el tema es que los mecánicos les toca cambiar el setup de la suspensión del giro, porque con todo, con la configuración de las demás pistas no serían capaces de tomar el hairpin. Y lo otro es que Inclu- creo que es en la única pista que nunca se llega a la octava, porque en la recta principal usted con séptima es más que suficiente. Y en la otra que también es larguita, que es la después del túnel, que también es una de las curiosidades, que es la única pista que pasa por un túnel y que no tiene mucha luz artificial ni tampoco natural. Y hablan los pilotos de que ahí tienen que estar muy alertas porque salen como pues, más o menos ciegos y tienen que Salen inclusive ya deslumbrados. frenar porque se encuentran con la chicane que es bastante agresiva.
Sí, Sí. entonces, Y ahí también se llega a séptima, pero es imposible llegar a octava. exacto, entonces entran y quedan ciegos por la falta de luz y salen y quedan ciegos por el exceso de luz como tal. Sí, 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 sí. Bueno, ¿qué Y ya más como para tenemos? terminar ahí, pues la importancia de la clasificación como tal. O sea, si tú no cometes errores y sales en la pole, es muy probable que te llegues la victoria. Eh, se ha visto mucho que usted no necesita ser el más rápido para ganar en Mónaco, solamente en clasificación. Se ha visto que usted puede tener problemas mecánicos y aún así ganar en Mónaco, si no pregúntele a Daniel Ricciardo. A Richardo que ganó, se supone que ganó es que con el 60% del motor. Exactamente, entonces así es de difícil de adelantar en Mónaco. Han probado muchas cosas y el último año probaron con las dos paradas y eso fue más insulto que lo que había sido en el 2023 esa caravana desde la vuelta 2 como tal. Entonces, por eso, a pesar de ser el circuito urbano por excelencia y todo lo que hemos dicho, pues Tincho, podría decir, es uno de los que ha dicho que Mónaco no más. Yo también no me he sumado al tema de Mónaco nomás, sino al tema de un cambio estructural, pero Mónaco no puede seguir así. Si Mónaco va a seguir así, yo también preferiría que lo sacaran del calendario, porque es que el espectáculo es el sábado y se supone que el gran circo es el domingo. Entonces no me puedes dar espectáculo del sábado porque es muy emocionante, nadie lo puede negar, pero una hora y media de una procesión, pues no es Semana Santa para yo estar viendo una procesión. Exacto, es que eso es lo que sencillamente dicen, o sea, que es que Mónaco se corre los sábados porque es la clasificación, pero pues no debería ser así, porque es que entonces no corremos los domingos, entonces dejamos la clasificación del sábado y que esos sean los puntos, porque sí, pues me parece absurda esa excusa de que es que Mónaco se corre los sábados y no los domingos, y pues para qué corremos los domingos, no corramos. Yo soy de los que creo que la defensa más grande que le dan a Mónaco es su cultura y su historia. Entonces yo soy de los que digo, pues, si no, si su defensa no es deportiva, si su defensa es cultural, histórica, pues entonces hagamos un evento cultural histórico alrededor de Mónaco. Entonces, por ejemplo, una de mis propuestas es, hombre, que sea al principio de temporada y que por qué no van y presentan allá los carros, sus liveries, todo ese tema, y hacen una procesión, porque es que eso es lo que Que hagan realmente es carrera de Mónaco. Yo Legos. soy de los que digo eso. Uy, la carrera de Legos, uy. Usted no sabe que es de nuestros videos más virales en nuestro Instagram. O sea, la Sí, gente, hay uno que comentó esta semana, es que cada que me siento triste vengo a ver ese video. sí, Pero es es verdad. buenísimo. Pero sí, a eso voy con lo de Mónaco. O sea, tenemos que quitarnos un poquito de eso. Inge, ¿quién es el más ganador allí? Que en estos días Ayrton lo pusieron Senna en da televisor. Silva. En estos días dijeron que es que no era el mejor. Pero es que los dichos lo hemos dicho, Tincho, haciendo el paréntesis acá pequeño. Senna sería capaz ahora. O sea, me refiero a Juan Pablo Montoya mismo lo dice. Eso no lo Hay tantas sabemos. cosas hoy en día con el tema de Fórmula Uno que no sé si sería capaz de ser tan rápido como lo era antes. O sea, todo tiene su evolución y todo tiene su etapa. Entonces, lo que hemos dicho, Fangio fue el mejor en su época, Prost fue el mejor en su época junto con Senna, Hamilton tuvo su época, estamos en la época de Max Verstappen, Michael Schumacher tuvo su época. Entonces, como están en distintas épocas y en distintos reglamentos y distintos tipos de carros y distinta tecnología, yo consideraría que no hay un mejor en la Fórmula Uno. Para mí, Ayrton Senna está en los top. Y si me pregunta a mí, porque lo he visto, es que yo no he visto de verdad conducir realmente a Fangio, porque si usted le pregunta a muchos pilotos, incluso a Max Verstappen, considera que su ideal es Fangio. Otro Senna. Para mí, lo que yo he visto en los Menos videos, Norris, menos Senna, Norris. Norris llega y menos Norris. Norris dice que es Verstappen. sí, bueno, eso es otro cuento que hablaremos después. Pero volviendo al tema, Senna y Mónaco son una historia demasiado ligada. Estamos hablando de que si no hubiera cometido el error que cometió en el 89, hubiera sido el único piloto de darle vuelta al segundo y a su propio compañero de equipo en un McLaren. O sea, no se puede Así hablar de es. Senna sin Mónaco y no se puede hablar de Mónaco sin Senna.
Exacto, estoy de acuerdo con usted, ¿no? Y de hecho, para remarcar lo que usted dice de si los pilotos anteriores podrían ganar en esta época, en esta era, a Juan Pablo le preguntaron como, venga, si usted tuviera el McLaren hoy en día, ¿usted cree que usted ganaría? Y él dijo, la verdad, no lo sé, porque ahorita hay cosas muy distintas a lo nuestro. De hecho, lo más diferente son las llantas. En mi época nosotros empujábamos, empujábamos, empujábamos. Hoy hay que gestionarlas, hoy hay que calentarlas. En mi época eso no existía, entonces eso sería un cambio muy drástico para nosotros. Entonces eso para remarcar el hecho de dejar de comparar pilotos de épocas distintas, porque es que las circunstancias son distintas y no lo sabemos. Disfrutemos de cada uno de los pilotos y digamos, este es bueno, este es el mejor, este es el regular de la generación, este es el mejor de la generación, pero compararlos con pilotos de hace 60 años es estúpido, o sea, nunca vamos a saberlo. Exacto. Y Entonces, entonces, no, ¿en cuánto está la vuelta rápida ahí en Mónaco? la vuelta rápida en carrera la tiene Sir Lewis Hamilton otra vez con un tiempo de 1:12:9 con no el terror negro, sino el año posterior en el 2021 como tal. Pero Con el si algo, terrorcito, terrorcito. porque es igual era Pero muy si algo hay bravo. que decirle a Lando Norris es que la sacó del estadio en el 2025 al marcar por primera vez un tiempo por debajo del 1:10. 1:0:99, el primer piloto en la historia de la Fórmula Uno en bajar los 70 segundos en una vuelta en Mónaco, el único. Él tiene en estos momentos El el único único. que ha bajado. Bueno, ya con el cambio de reglamentación Y veo muy probablemente difícil que sí. vuelva a suceder en los próximos Eh, años. Entonces Norris se quedará por lo menos unos 4 o 5 años con el récord, como mínimo. sí, de hecho, Adrián Newey decía esta semana, lo entrevistaron y dijo que vaticinaba que se iban a perder grandes puntos de aerodinámica para el 2026, que era un carro Eso más que la motor aerodinámica va a dependiente. ser dinámica. Yo no sé con qué van a salir el otro año. Bueno, no sé qué tanto se nos escapa. No, Tincho, ¿qué es? De todas Les voy maneras, a colocar también el una mención. trazado. Les voy a colocar también el trazado de Mónaco, el antiguo y el de ahora, para que vean qué cambios no hay. No, y Inge, y de todas maneras también hacerle una mención a Michael Schumacher, que también ganó 5 veces en Mónaco, o sea, también lo hizo muy bien. Que, Sí, y que el equipo más ganador es McLaren, con 16 victorias. McLaren sí ha sido, pues, de esas 16 6 son de cena. Imagínese. Y allá también ganó Alain Prost con McLaren. Claro, el día que estrelló cena. Sí, Suena chiste, pero es así. pero así pues, sí, sí, sí. Bueno, yo creo que ya no se nos escapa nada más y podemos ir cerrando. Y esperen porque en el próximo parón de Fórmula Uno tendremos otro capítulo con 2 circuitos más. Listo, espero que les haya gustado. Segundo capítulo con las seguidillas. Llamamos Silverstone, Spa-Francorchamps, Monza y Mónaco, de los 4 circuitos más históricos. Obviamente los más nuevos, como ya, también tendrán su historia y sus curiosidades, pero queremos empezar estos capítulos con la esencia. Esto es esencia de la Fórmula Uno. Y bueno, no se les olvide compartir. Si usted llegó hasta acá, le gusta nuestro contenido, dele compartir, dele like, suscríbase al canal, que en una sola semana subimos 28 suscriptores y usted está quedando por fuera. Si nos quiere seguir en nuestras redes sociales, estamos en TikTok, en Instagram, en Spotify y obviamente acá en YouTube como Gamer Racing League, F1 Podcast. Y nada, esto es la Gamer Racing League. Muchas gracias. Esto fue Entre Sin Races hablando de las pistas de Fórmula Uno. Tincho, nos vemos en Austria. Nos vemos en Austria, que tenemos sprint. Ah, Tenemos bueno, sprint. hagamos de una vez la invitación, hagamos de una vez la invitación. El viernes, o sea, este que viene, que no sé la fecha, tenemos previa de Austria. Entonces, para que no se lo pierdan por TikTok. Listo. Muchas gracias a todos. Hasta una próxima. Hey, todo bien, parceros.